radioalaire.com. Isra, ¿a ti te han dicho que tienes cara de malo? Sí, todo el tiempo me lo dicen. ¿Sí? Sí. Pero siempre. Sí, me dicen, ay, ¿por qué vienes de malas? A ver, es que de repente sí, cuando uno no te conoce y tú no conoces, No, pues no vas te a estar. pones, no, pues ¿por qué no? No, digo, no vas a Pues estar. ¿qué daño te hace? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Claro, con una sí. sonrisa, ¿no? Buenos días. No, o sea, gracias a tus consejos aleccionadores que he recibido durante todo este lapso, pues he mejorado un poco mi Eso sí. mi Sí, disposición. porque antes eras hijo. ¿No? Ahora, pues, lógicamente, llego a una reunión. Hola, ¿cómo está? Muy buenos O sea, días y saludos a todos. el Isra casi era, no te conozco, ¿por qué te voy a saludar? No, ¿Te calmas? No, ahora llego y saludo a todos de mano y hola, ¿cómo están? Y, Sí. ¿no? Ahí lo ves, va al Walmart y ahí va saludando a todos. Sí, hasta los cerillitos y todo. A todos, sí. ¿No? Pero eso, por ejemplo, es una técnica también para que, pues... Para ir acumulando votos. Exactamente. Ya te conozco. Sí, exactamente. Bueno, Barack Obama es lo que él solía hacer cuando era presidente de Estados Unidos y es uno de sus, digamos, de sus buenos conceptos que tenía la gente, que él se detenía a saludar a la gente de mano y levantaba la mirada y lo veía. Y entonces ese gesto le acarreó grandes... Es que sí creo que dice mucho. ¿No? Sobre todo cuando, a ver, candidatos todos son encantadores, divertidos, cercanos a la gente, todos, el que me digas. Hasta los que les cuesta trabajo, hasta los que dan beso y luego se limpian con su toallita y se echan alcohol en las manos. Sí. Exacto. Todos son encantadores, pero ya que llegan, no todo mundo sigue siendo el que era. Eso también es cierto. Cambia la persona, cambia el entorno, cambia la gente que está alrededor también. Y eso hace que se vuelvan pues ya más odiosones, ¿no? Pero sí, la muestra de que alguien no cambió con el poder es precisamente Barack Obama, ¿no? ¿O tú? No, al contrario, yo voy mejorando. Tú eras más odioso cuando no tenías tantas nóminas. Sí, posiblemente. Y tanto poder. No tengo poder, ¿no? Estás acumulando mucho poder. Sí, de hecho hoy les platicaba a algunas personas que dice, ¿por qué no sales en la foto? Digo, no, es que yo soy el que mueve los hilos. Así es. ¿No? Entonces, tú eres el que opera. El que opera, o sea, yo no necesito estar en la foto. A mí me vas a ver trabajando en la cancha, dijera, ¿no? A mí me vas a ver en la cancha, en la ruta, ya yo voy a estar operando y todo ese rollo para que todo el evento salga bien. Pues ahorita se ve bonito, como dices, se ve bonita la foto y mostramos la playera. Y, sí, ¿no? sí, el primer día todo el mundo. Todo el mundo está bien, pero a ver, el día del evento, el día de la carrera, pues el que tiene que estar coordinando y que todo salga bien, pues no necesariamente está en la foto, está en la parte de atrás. ¿No? Bueno, una empresa japonesa lanzó un servicio como a mediados de año que permitía alquilar personas con aspecto intimidante. Pues para resolver algunas cosas, ¿no? Corpulentos, rapados, similares a estos guardias así muy fornidos, por si había algún problema con algún vecino, por si había alguna situación que resolver, pues se rentaban mal encarados, ¿no? O sea, como si te dijeran, hay que llevar un perro, Ándale, algo así. Esta industria japonesa de alquiler es un sector en el que es posible contratar desde abuelos postizos hasta hermanos ficticios. La propuesta de personas que mal encaradas buscaba diferenciarse dentro del mercado, aunque rápidamente surgieron críticas por su parecido con prácticas propias pues, de grupos más bien dedicados al mal. El sitio web de la empresa sugería escenarios polémicos para entrar en acción y eso generó fuertes cuestionamientos por parte de los usuarios. Las dudas sobre la legalidad del servicio aumentaron al descubrirse que la página no incluía datos básicos de registro, licencias y demás. Así que a partir de por ahí del 8º mes del año, la empresa anunció la cancelación inmediata del servicio. Citando diversas circunstancias, la decisión reflejó los riesgos legales y sociales de una propuesta que cruzaba la delgada línea entre un servicio excéntrico de alquiler y una operación cercana, pues más bien a grupos pues que se dedican a cosas negativas. Sí. Entonces ahí quedó la polémica. Pero entonces viene como por qué a alguien le surgiría la necesidad de tener un mal encarado en una negociación, en un conflicto, en un
O sea, ¿qué tanto realmente ayuda? Porque uno diría, bueno, yo tengo al IR. Cualquier cosa lo pongo en modo odioso y ya espantas al que sea. Sí, sí, sí. Es más, ni siquiera tenía que mover la cara, no hacer ningún gesto en la cara. Nada. Nada más me presento. Con una mirada y la seriedad que te caracteriza. Sí, nada más. Sí. Sí. Ya. Pero también inhibes tu capacidad de negociación. Claro. Lo que sí tienes es que si de repente te sueltas una carcajada, ya todo el mundo se va a reír contigo. Sí. Es lo se ríen y tú ya no sabes si te ríen de ti o contigo. Depende, porque otra vez, si estás en el poder, eres el más chistoso, ¿no? Nos causa toda una gracia. No lo sabes, nos revolcamos de risa. Ya cuando sales del poder, nada, ni era tan gracioso este güey. Ándale. O te aplauden todas tus Toda ocurrencia que tengas va a ser motivo de jocosidad. Y de bravo el señor licenciado. Exacto. Sí, no hay nadie como usted, licenciado. Hasta que llegó alguien con su humor, licenciado. Sí, exactamente. Qué feo es eso, ¿no? Sí, que cuando solamente están en el poder, todo el mundo te hace caso. Por eso pocos gobernantes tienen después, cuando acaba su periodo, esa capacidad, como dijeran, de caminar por las calles sin preocupación alguna. Sí. ¿No? Y que lo sigan viendo, que, mira, ahí viene. Ahí viene el licenciado. Ándale, ya ni siquiera el gobernador. Porque realmente hubo una época, sobre todo en la tuya, en que decíamos, Ibai, solo se necesita una corbata para aspirar a hacer algún cargo, pues. Si tienes una corbata en el armario, podría ser, ¿por qué no, presidente de México? Exactamente. Nada más eso, que te digan licenciado, tienes tu corbata, acercarte a las personas correctas. Sí. Y de repente ya había la posibilidad de hacerlo. Sí, pero pues, como ni corbata uso. No, ¿verdad? Primero necesitas una camisa con cuello. Ándale, como el Cuau. Ándale. Pero bueno, en fin. ¿Por qué llegamos a eso? No sé, la vida nos Pues lleva. me decías que como soy mal encarado. Sí. A ver, mensaje. Realmente sí. O sea que lo que están dando a entender es que por el poder que ha acumulado Isra a través de tantas nóminas y el mismo poder que tiene, que ostenta en estos momentos y que todos le aplauden, Isra ya está muy aplaudido. O sea, ¿qué estará haciendo Alfredo Andrade para reflexionar todo eso y todavía darse el tiempo de mandar el mensaje? Nada. Ocioso. Nada, está haciendo nada. Nada. Oye, aquí tenemos un mensaje también que dice, dice, amigo Isra, hace algunos años en Europa había un pollo gigante que saludaba a los deudores de un banco y entonces a la gente, por pena, iba a pagar. Saludos a Delfino Mesa. Mira. Que es una técnica también, ¿no? Que alguien que te evidenciaba, ¿no? de que debías al banco, era saludándote, en este caso, una botarga. ¿no? Mira. Casi te señalaba, hola, ¿cómo está? Pero ya estabas en una fila de los deudores, ¿no? Entonces esa era una técnica que podríamos utilizar también en nuestro país. ¿A ti no te aplicaron esa nunca? No. No, imagínate. Nada más me dicen, a ver, ¿cuándo me pagas? Ya págame, ¿no? Qué feo, ¿no? Es eso de estar debiendo. Yo trato de estar lo más al corriente de mis deudas, ¿no? Oye, pero tú eres corazón de pollo. O sea, si yo llego y te vendo una historia de tristeza profunda, dices, bueno, está bien, toma todo mi dinero. ¿Cuánto necesitas nada más? Le diré yo. Oye, mira, mejor nada más te presto esto. No suelto todo el billete. O sea, así te la llevas con calma. Sí. Pues sí, porque después te puedes llevar una sorpresa. Sí, apenas me decían, cuando te pidan dinero, en ese momento abraza muy fuerte a esa persona, porque no la vas a volver a ver. Sí. Y casi te diría que sí. Que sí. Pues recientemente una persona con la que, digo, no es mi amigo, pero sí tengo una relación de trabajo en las carreras, me dijo, oye, ¿habría posibilidad que me prestaras tal cantidad de dinero? Le dije, digo, mira, no tengo tanto, tengo una parte, te la presto. Y la verdad es que sí me quedó esa duda de que sí me la va a pagar o no. Entonces, pero sí llegó la fecha estipulada, él no llegó y entonces ya dije, me la aplicó este cuate. No, dice, me manda un mensaje, oye, mira, va a ir tal persona, el dinero que nos tienes que pagar, de ahí toma lo que me prestaste y dale a este chavo el restante. Entonces dije, bueno, no fue un pago ya más formal, pero dije, bueno, al menos sí. Pero cumplió. Pero cumplió. Ahora, ahí lo que hay que tener cuidado es con que se confía uno, dice, ya pagó una, ya pagó dos, ya.
Hasta y ahí. ahí viene la tercera, pues ve al Montes. Sí, sí, sí. 1, 2, no, yo te firmo lo que sea, ya pasaron 20 años, creo. Ya 20 años. No, bueno, pues ¿cuántos? Bueno, sí, pero sí es una... O sea, si hubiera un pagaré de por medio... Da igual, hombre, pues, si la gente es mula y no quiere, no bueno, eso sí, haga pues el lo que pagaré, haga. por más que No diga... ni la pena le da al güey. Exactamente. ¿No? Pero es cierto, Sí. o sea, que al final sí, pues de repente esas historias son más comunes, ¿no? Alfredo Andrade ya reflexiona como el águila. Sí, ¿verdad? Ya no se le entiende. Qué bueno que ya se reportó el señor que siempre manda mensajes de voz en estado inconveniente. Ya andábamos preocupados de que fuera un tazo dorado. La patrulla espiritual ya lo agarró. A ver, del águila y del dinero que quedó de ver no van a estar hablando, no se vale. Saludos. No, el águila hasta eso no tiene deudas. No, no tiene deuda, nada más que no... Económicas. Bueno, no sabemos, pero también O sea que, digo, me parece que contigo nada más fue un incumplimiento de su trabajo. Sí, exactamente, que se reflejó después en que el SAT me dijera, tienes estos requerimientos. Sí, oiga, joven, desde hace mucho... Sí, que no, su declaración está incompleta. Y dije, ¿cómo? Si el contador se encarga de eso. Y no, pues Sí. el contador le había El hecho nada. contador estaba viendo a las Águilas del América y diciendo, ahora sí, ya llegó papá. Sí, sí, sí. Yo nada más veía que cruzaba puestas de camisetas de las Águilas del América. Así las cosas. Bueno, en Twitter, twitter.com/, estamos al aire. En todas las redes sociales, como estamos al aire. En YouTube estamos al aire en vivo. Y en Facebook es Puebla al aire, para que se pongan en comunicación con nosotros. Y el número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. Es el 2221-616284, 2221-616284, número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. Perfecto, ahí está, para que se pongan en comunicación con nosotros y puedan seguirnos en este programa y en todas las actividades que tenemos. ¿Hace cuánto no vas a una hemeroteca, Isra? Pues ¿Está la del Sol? Ya en la Casa del Sol ya no está. Está todos esos documentos o ese material se pasó a la biblioteca que está en el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, en el Paseo Bravo. O sea, entonces, si ustedes quieren consultar la hemeroteca que estaba en el Sol de Puebla, tienen que ir a ese museo, ahí en la 13 Norte o 13 Sur y Reforma. Ahí está toda la hemeroteca del Sol de Puebla. Oye, pero que la verdad es que yo recuerdo que buscaba, bueno, es que es otra época, ¿no? Mi abuelo compraba todos los días el periódico y normalmente compraba 2 periódicos, que era El Heraldo y El Sol de Puebla, los 2 periódicos que compraba. Todos los días llegaba con esos periódicos a casa, entonces yo llegaba el fin de semana y me echaba los de la semana, ¿no? ¿Qué había pasado en las cosas que a mí me interesaban? Y después descubrí que los guardaba. O sea, no los guardaba metódicamente, o sea, como llevarlos en orden y tal, pero en el negocio que tenía en el centro, ahí estaban todos los periódicos y yo te puedo asegurar que llevaba cuando menos 4 años hacia atrás que ahí estaban los periódicos. Y entonces yo llegaba y cuando empecé a ver, mira, un periódico no sé, ponle que fue en el 86 por ahí cuando empecé a ver eso. Y había un periódico del 84. Y luego del 85, y había otros del 83. Bueno, no llegué al Puebla campeón del 82-83. Y ahí tenía los periódicos. Entonces, medianamente estaban en orden. Entonces, yo veía el del título, y luego veía el de un día antes, y luego el del... Bueno, salvo los domingos, que no abría el negocio, que no tenía ahí el periódico. Sí lo compraba, pero no se quedaba ahí. El resto estaban todos los periódicos. Y para mí era un viaje en la historia eso. O sea, decía, mira, aquí está esto, y lleva tanto tiempo, y esto ha sucedido así. Luego esa curiosidad me llevó a ver otras cosas, que no era únicamente deporte, sino a ver otros contenidos de ese periódico que podía uno revisar. Y también era diferente el consumo, porque cuando pasaba algo que yo quería ver, pues esa foto, ¿no? Que se viera el jugador, lo que había pasado, que si el gol, que si el título, entonces uno esperaba ver qué es lo que iban a poner en el periódico. Si iba a ser la fotografía del gol, que es el caso del título del 90, que viene la fotografía del gol del Chícharo. De hecho, el Chícharo está tirado después de mandar el balón al fondo. Y luego venían fotos del festejo del Búfalo y tal. Pero esa era la gran fotografía.
Y ese tipo de cosas las puede uno revivir, ¿no? O sea, ir otra vez a estos lugares, ver esas publicaciones y también recordar y ver cómo se hacían las cosas en esa época, desde la manera en que se presentaban los encabezados, qué palabras solían usar, qué cosas fueron cambiando y cómo se fue transformando eso impreso a lo digital. Hay muchos ejemplos. Apenas platicaba con Carlos Ponce de León de Récord y hablábamos de eso. Al final hay un periódico impreso que se tiene que transformar a lo digital, pero además convirtiéndose en uno de los más, si no es que el más, leído y seguido, con clics en redes y demás, ¿no? Entonces, esa transformación, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cómo tuvieron que llegar allá? Pero por otro lado tienes echar un vistazo al pasado, con todo lo que eso implica, incluso tiendas que ya no están, promociones de productos que ya no existen o que algunos se han transformado. Las carteleras de los cines. Por ejemplo, las carteleras de los cines. Hubo una época en que el jueves comprabas tu periódico para ver qué ibas a ver el viernes, ¿no? Porque era cuando cambiaban las carteleras. O si querías buscar algo, pues hay muchos, incluso en películas, que se ve que están buscando trabajo y traen el periódico. Ahí viene el aviso clasificado. Entonces traen estas cosas. Hoy no, hoy te escriben, ¿no? Ya no tendrás chamba. Pero antes era diferente. Sí. Sí, de hecho, por eso los periódicos, no solamente El Sol de Puebla, todos los periódicos tenían su mayor venta los lunes. Una, porque eran el aviso clasificado, donde estaban las vacantes de empleo, y dos, venían la tabla de posiciones del fútbol mexicano. Entonces esa era la tendencia, ¿no? Y por eso los lunes incluso había ventas en su momento del Sol de Puebla de 40,000 ejemplares. Hoy si venden 100 yo creo que es mucho, ¿no? Digo, porque también ya esa gente que gusta de leer el periódico va desapareciendo, todo ese sector, y todo se transforma a lo digital, ¿no? Y sí, pero echarse una visita, un clavado a una hemeroteca, pues es impresionante, porque desde el olor al papel te traslada precisamente a esas épocas y te das cuenta de cómo se hacía el periodismo de otras épocas, ¿no? Hoy el periodismo incluso ya es por medio de mensajes cortos en redes sociales, ¿no? Más digital, incluso portadas interactivas, ¿no? Pero antes elaborar una portada general de un periódico como El Sol de Puebla o una portada de la sección de deportes, pues te involucraba ingenio, habilidad para encontrar la fotografía adecuada, ¿no? Sí. Porque sí, en efecto, la foto del momento, el momento más importante del título del Puebla, por ejemplo, entonces es del Chicharito, ¿no? Pero si no estaba esa foto, sí, claro. ¿Qué hacías? ¿Qué ponías? Sí hay publicaciones que suelen ser muy creativas para eso, ¿no? A veces llamaba mucho la atención los encabezados de la alarma. Y algunos de verdad eran muy ocurrentes. También los deportivos, yo me acuerdo cuando hubo un mundial ¿qué habrá sido? Sub-20, cuando jugaba el Luis Ignacio González, esa selección, creo que iba también Osorno, estaban todos chavitos. Y juegan contra Argentina, le ganan a Argentina 4-1 y luego van a la semifinal, creo que era contra Japón la semifinal. Y se van de fiesta. Y los agarran, había fotos ellos en el estacionamiento echando chelas y no sé qué tanto. Y el encabezado del decía borracho, parrandero y jugador, ¿no? Sí. Que así le pusieron para definir a estos jugadores de aquella época. Pero también, bueno, decíamos, ¿no? Aquello que cuando muere el santo, que decía el santo al cielo. Se nos fue el santo al cielo, ¿no? Una frase también que quedaba muy bien para el momento, sobre todo con el sentido que podía darse, y que bueno, pues también están ahí como que estos ejercicios a veces hasta literarios, ¿no? Que presentaban algunos medios. Sí, tenía que ver mucho la capacidad y habilidad e inteligencia del jefe de edición, del jefe de información, es decir, cómo hago atractiva la nota por medio de la cabeza, ¿no? Del cabezal. Que haya
pues conexión entre la fotografía, la cabeza, o incluso a veces sin el cabezal, o con una sola palabra describir la fotografía y el momento, ¿no? Entonces eso a lo mejor todavía se sigue existiendo, o sigue existiendo, pero cuando era un medio impreso, pues tenías que echarle mucho coco a la portada, sí, ¿no? Para sí, hacerla sí. atractiva, ¿no? Y además, te digo, tener todos los componentes, una fotografía, tener la información básicamente, y sintetizarla. En un párrafo de 4 líneas, hacer un pie de foto que describa la fotografía y el momento, ¿no? Y bueno, también era incluso muy complicado cuando no tenías la foto al día siguiente. Por ejemplo, en 1996, cuando Aztecas es campeón, bicampeón, alcanza el bicampeonato de los 3 que consiguieron de manera consecutiva, la portada del periódico Esto, después del campeonato, no fue precisamente el equipo alzando el trofeo, porque no había la manera de tener la fotografía. La foto se publicó 2 días después, con el coach Leonardo Luján teniendo el trofeo. ¿Pero por qué hasta esa fecha? Porque el material viajó de Monterrey a Puebla en avión hasta el día siguiente. O sea, el rollo, el material, el rollo fotográfico, claro, llegó a Puebla hasta el sábado en la mañana tarde, no el viernes en la noche cuando fue el partido. Que incluso las televisoras trabajaban diferente, ¿no? Alguna vez platicando con Fernando Schwartz nos decía eso. Bueno, es que tú tenías una hora en que mandabas tu material, te decían a tal hora llegas y se envía y lo van a recibir a tal hora. Y si por alguna razón no llegabas en ese horario, pues no, era tiempo satélite para que mandaras ese material y era toda una complicación. Y algunos, por eso hacían esto que dices tú. Se publicaba una cosa un día y al día siguiente ya con todo el material se hacía una ampliación de eso, ¿no? Pero sobre todo pues en esa época, por cómo viajaba el material que venía prácticamente con el equipo, era diferente y además los cierres de edición siempre solían pues hacerse esto, ¿no? De ya prácticamente estaba el último el que le ponía el punto y órale, vámonos. A la imprenta. Ajá. Sí, a la ya no rotativa. tenías mucho tiempo de hacer algo adicional. Sí, los cierres también de edición que eran cruciales, ¿no? Te decían, te aguantamos hasta las 10 de la noche porque ya se tiene que mandar a producir el periódico, ya están trabajando las rotativas. Pero si eran 10:30 y no tenías la nota, ya te decían, si no, ya no entra esta nota y a ver, ingéniatelas a esa hora para meter otra nota que cubra el hueco, ni siquiera la información, búscate otra nota, pero que sea la que atractiva, la portada. Recuerdo que esa ocasión dijeron, bueno, te esperamos 15 minutos más, ¿ok? 10:45 de la noche llegó la información, que creo que fue incluso por teléfono, fue dictada por teléfono, y dijeron, va, órale, esa es la portada, esa es la información. Y al día siguiente, ya cuando tuvieron el material, ya incluso mandé la redacción de otra nota, más bien de color y cómo fue el festejo, y esa fue la nota o la portada de 2 días después, ni siquiera al día siguiente, ¿no? del título de Los Aztecas en 96. Fíjate nada más. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Uno de los, pues, digamos, ejemplos, ¿no? que nos tocó vivir. Bueno, esta situación atípica de que se suspendiera un partido o se pospusiera un partido de fútbol en el Cuauhtémoc, que prácticamente no había pasado hasta aquel Puebla-Chivas, hubiera sido imposible, incluso en los 90, Isra. Y nosotros íbamos a los partidos, hacíamos las entrevistas, conferencia tal, y nos regresábamos a escribir. Sí. O sea, no había como hoy que pues desde el estadio haces todo, lo mandas. En tu teléfono, ¿no? Incluso en el teléfono, ¿no? Allá tenías que llegar, abrir la computadora, ponerte a hacer todo el escrito, revisarlo y entonces ya se iba a la edición. Y hubo una vez que fuimos a un Puebla Cruz Azul, dirigía Alfredo Tena. Y Puebla termina empatando ese partido, lo iba ganando. Y en los últimos minutos le dan la vuelta. Y en ese momento, pues yo tenía que irme rápido a la redacción para escribir y pues como suele suceder, no faltó un soquete que se estacionó y no me dejaba salir. O sea, dejó su coche, cerró y me encerró. Entonces yo no tenía para dónde moverme. Entonces fue una complicación porque llegué muy tarde hasta que se quitó, ni siquiera el que me estorbaba, se quitó otro del otro lado y por eso pude salir. Y cuando llegué me llevé un gran regaño de Fer Crisanto porque habíamos llegado muy tarde, porque no nos habíamos
puesto de acuerdo, que sí lo habíamos hecho, pero no contábamos con esto, entonces fue todo un tema, pero pues no era como hoy, o sea, hubiera sido impensable. Ya suspendió el partido, entonces vete luego a escribir y esto, no llegas, no hay forma, ¿no? Por las características es totalmente diferente. Pero bueno, pues ahí está esta reflexión, recuerdo y experiencias de nuestro venerable. Sí, sensei. así que cuando tengan chance, visiten una hemeroteca, Sí, porque la verdad es que échense un sí van a notar no solamente cómo se escribía o cómo se describía un momento en la historia, sino también la experiencia de llegar a una hemeroteca. Entonces, como dicen, vamos a estar en silencio, tranquilos, leyendo. Vámonos a un parque. No, váyanse a una biblioteca, una hemeroteca, ¿no? Que así sería lo más padre, porque también es una experiencia importante visitar una biblioteca, saber que existen los libros. Sí. Así es. ¿No? Bueno, nos vamos a pausa, regresamos, es al aire. Expresiones al aire con Alfredo Naime. Estamos al aire. Seguimos en Al Aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias por vernos y acompañarnos en televisión en estamosalaire.com. Hoy ya está con nosotros Alfredo Naime para hablar de cine. Teacher, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes a ti, al auditorio. Buenas tardes a los compañeros aquí, a Kairi, a Irra, a Armando, a Win, a los compañeros en cabina y, como siempre, especialmente a la gente que nos sigue. Muy bien. Teacher, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué nos hablas en el mundo del cine? No hemos hablado aquí de Amores Materialistas. Ajá. Esta película cuyo título original es Materialists, nada más se llama así, Materialists, pero pasa entre nosotros como Amores Materialistas. Ajá. Y que pues de alguna forma es una de las películas de las que más se ha hablado en los últimos días, ¿no? En mucho porque sale Dakota Johnson, que yo creo que se hizo bastante conocida con 50 sombras de Grey, y el tipo que ahora sale en todas las películas habidas y por haber, ¿no? Que es Pedro Pascal, ¿no? Ajá. La película tiene que ver con una casamentera, con una muchacha que en Nueva York trabaja para una firma cara, muy cara, de armado de parejas. Pero no nomás es el hecho de machear, de establecer a las parejas, sino que son parejas, son personas que buscan casarse. Y esta chica, que se llama Lucy, interpretada por Dakota Johnson, pues es la gran estrella de la firma, porque en su récord tiene ya, en poco tiempo, 9 matrimonios conseguidos, ¿no? Uh-huh. Ella misma es soltera, ella es muy atractiva, pero es soltera y ella dice que así se va a quedar, que no tiene problema, que es mejor no meterse en líos, excepto si se le cruza en el camino alguien, sus palabras, no las mías, obscenamente rico. Dice que si se le cruza a alguien obscenamente rico, pues entonces sí, ella pensaría en matrimoniarse. Bueno, como sea, a esto se dedica la Lucy, y justo en la boda de uno de sus éxitos, ¿verdad?, conoce a un tipo que de esos que en el ambiente del matchmaking se conocen como unicornios. ¿Qué es un unicornio en este ambiente del armado de parejas para casarse? Es un tipo que se considera perfecto, es decir, un tipo que lo tiene todo y que todo lo tiene bien, ¿no? Es el caso de este hombre que en la película se llama Harry y que está interpretado por Pedro Pascal. Alto, bien parecido, millonario, con buen gusto, como decían las abuelas, vivido, ¿no? O sea, que tiene mundo, pues es un unicornio, ¿no? Y claro, el tipo de inmediato le interesa a Lucy, pero le interesa no para flirtear con él, sino como cliente, como potencial cliente, porque dice, pues este rápidamente lo podemos aprovechar, ¿no? Para lo que nosotros hacemos. En cambio,
a él sí que le interesa a Lucy de manera romántica, ¿no? Él sí rápidamente se interesa por Lucy. Pero en esa misma boda, en ese mismo momento en el que Lucy conoce a Harry, aparece también John. ¿Quién es John? Interpretado por Chris Evans. John es exnovio de Lucy. Y un tipo con el que Lucy se ve que tuvo una relación realmente genuina. De hecho, se nota cuando ella lo ve y cómo lo abraza, pues que todavía lo sigue queriendo mucho. Pero pues de alguna forma ya no son pareja. Y hay un flashback en la película que nos indica por qué ya no son pareja. Y por duro que suene lo que voy a decir, ellos ya no son pareja porque Lucy no fue capaz de gestionar la situación de que John, o con John mejor dicho, estaba destinada a una vida muy, muy medianita en términos de confort, ¿no? Es decir, 0 restaurantes de lujo, probablemente apartamentitos pequeños y asfixiantes, las vacaciones en el barrio de junto y no en otro lado. Y la verdad, ella, queriendo mucho a John, yo sé que suena raro y duro lo que estoy diciendo, pero ella se da cuenta que en su cabeza no es lo que ella tuvo planeado para su vida, y entonces pues decidió que la relación no iba a más. Pero como sea, esa noche, frente a Lucy, hay 2 caballeros. Uno, unicornio, ¿no? En el sentido que ya expliqué. Y el otro, pues la antítesis, su exnovio, la antítesis de todo lo que ella de alguna manera concibió para su vida y para su futuro. ¿Saben por qué está en la boda John? Porque es mesero de la boda. No, es uno de los que atiende a los invitados, a los comensales, lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero es nada más como para remarcar la diferencia entre el match perfecto y el, como dicen los norteamericanos, algo que a mí no me gusta, pero lo voy a emplear, y un loser, ¿no? Porque él en realidad es un aspirante actor que no tiene suerte, que no tiene trabajo, y que pues entonces agarra chambitas de este tipo. Bueno, pues por ahí va la película, y lo que sigue pues ya es algo que la gente descubrirá, si no lo ha hecho, en cuanto vea Amores Materialistas. A ver, suena a comedia, ¿están de acuerdo conmigo? Sí. Más o menos suena a comedia, pero finalmente la película poco pasa por la comedia. Okay. Más bien termina siendo un melodrama. No he dicho algo muy importante. Es de una directora, Celine Song, a la que no tanto le interesan las situaciones, sino que le interesan los personajes, en términos de sus vivencias internas, de su intimidad y de lo que sus personajes van sintiendo en razón justamente de las situaciones que viven, ¿no? Pero hay un mayor interés de la directora, de Celine Song, por los personajes, más que por la situación. ¿Quién es Celine Song? Aquí elogiamos mucho una de sus películas en algún comentario de hará un par de años. Es la directora de Vidas Pasadas. El año pasado. Sí, aquella película en donde un par de niños sudcoreanos se separan desde chiquitos y se reencuentran 20 años después, ¿no? Cuando ella ya está casada, cuando él no ha dejado de quererla, etcétera. Y de hecho se vuelven a encontrar 20 años después con todo lo que esto implica, ¿no? Y con el triángulo que de alguna manera pues ya está vigente, ¿no? Porque es ella, es el marido de ella y es pues aquel chico pequeño que era compañerito de escuela de la niña, ¿no? Bueno, pues Celine Song es la directora, y ya desde Vidas Pasadas Celine Song dio muestras de que le interesaba mucho lo relacional de las personas, lo íntimo de las personas en términos de cómo viven en función de los otros, en función de las relaciones que van estableciendo. Y entonces aquí en Amores Materialistas, pues los temas que surgen, pues son los temas de alguna forma lógicos, ¿no? Es decir,
temas de autoestima o cómo la autoestima, como el valor de cada persona, el hecho de que cada persona vale por lo que es, independientemente de lo que pueda proveer o de lo que pueda tener, ¿no? Temas como la necesidad que todos tenemos de compañía, o incluso el deseo que todos tenemos de compañía, ¿no? Temas como los códigos relacionales más elementales, ¿no? Hay códigos de relación, sí, sofisticados, pero hay algunos otros que son los elementales, ¿no? Temas de este tipo que tienen que ver, como de alguna manera se adivina, con el valor de la persona, ¿no? Y bueno, la película también encuentra en paralelo algunas tendencias vigentes, que es así, digamos que son muy contemporáneas en el peor de los sentidos. Tristemente, cosas como ver al amor más como una transacción que como un sentimiento, ¿no? Es decir, esos emparejamientos que ahora se hacen mediados por contrato, ¿no? Es básicamente una transacción más que la manifestación de un sentimiento. El ganar por encima del amar, yo creo que también pasa mucho en nuestros días. El tanto tienes, tanto vales, que tiene mucho tiempo que opera así. Tanto tienes, tanto vales. Lo cual es tristísimo de que se haya dado tanto tiempo y de que de hecho se siga dando. Pero afortunadamente la directora de la película se llama Celine Song. Y Celine Song antepone a estas tendencias contemporáneas no celebrables, digamos, una visión y una convicción mucho más humanista, que básicamente es que el valor de la persona es el valor esencial, ¿no? Lo que esa persona es en esencia, lo que esa persona es en cuerpo y alma, más allá y por encima, desde luego, de lo que tiene o de lo que pueda proveer, ¿no? Entonces, yo creo que es una película que sí que encuentra valor, más allá de quién salga, más allá de que haya estrellas en la película, Chris Evans, Pedro Pascal, Dakota Johnson, sí encuentra, digamos, justo lo que es asunto de la película, lo nuclear, ¿no? Que está por encima de lo justamente materialista, ¿no? Entonces, finalmente, y para concluir, creo que Amores Materialistas es diferente y mejor a lo esperado, lo cual ya es una buena noticia. Y destaco que en la película no hay personajes malsanos, hay personajes imperfectos. Como que nadie es realmente malsano, ¿no? Bueno, hay un personaje malsano periférico que ni siquiera aparece en pantalla, pero algo te enteras. Pero en general, o en lo central, los personajes son imperfectos, sí, malsanos, no, y que hacen lo que pueden para vivir lo mejor posible en la vorágine diaria de lo que hoy significa vivir, que cada vez es más complicado y sobran evidencias. Entonces, pues es eso, esto de vivir que se complica más cuando está sujeto a los cánones y a los modelos de la vida moderna, ¿no? La necesidad de éxito, el vértigo con el que se vive, el yo primero, que son todos estos pues factores que conducen irremediablemente al individualismo y, claro, a la despersonalización. Así que creo que hay bastantes cosas muy rescatables en términos de valor verdadero en Amores Materialistas, de Celine Song. Y yo creo que la película es toda de ella, no de Dakota Johnson, no de Pedro Pascal, ni de Chris Evans, sino de Celine Song. Y ahora que mencionas esto, teacher, yo fui a ver la película y no sabía que Celine Song era la directora, pero además el guión también es de ella. ¿Sí? Y me parece que, como en Vidas Pasadas, en el guión se retrata mucho esta manera como tan íntima de desarrollar el personaje y de contarte la historia. De hecho, lo primero que se me vino a la mente es que si así como en Vidas Pasadas había
una parte semi-biográfica o que había formado parte de la historia de Celine Song, si en esta película también. Y yo llegué a casa y me puse a buscar y sí, Celine Song trabajó en una empresa de matchmaking, de estos que hacen, y ella cuenta que a partir de eso es que se le ocurre la idea, y que para ella también este trabajo fue muy bueno porque ella empezó a escribir este trabajo cuando ya había terminado Vidas Pasadas, pero antes de que se estrenara. Entonces dice que para ella fue el momento en el que nadie sabía en el mundo que ella era cineasta, pero ella estaba trabajando como en su siguiente película. No, pues qué bien que aportes esto porque nos completa el panorama, ¿no? La esfera o el espectro de análisis o de apreciación, digamos, para esta película. Y esto de que cineastas hagan películas sobre vivencias, a mí siempre me ha parecido fantástico. Porque de alguna manera ya vas nutrido, ¿no? Ya vas ganando, tú ya viviste algo muy similar o idéntico a aquello que quieres retratar en la película. Y eso te da una fortaleza y un impulso de inicio que a final de cuentas puede ser toda la diferencia, ¿no? Sí, al final es una forma distinta como en que te van presentando las cosas, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y bueno, lo otro que iba a preguntarle a Kairi, tienes a Chris Evans y tienes a Pedro Pascal. ¿A quién eliges más allá de la historia? No, al unicornio. Al unicornio. Al personaje. O sea, Sí, dice que se preguntan y se preguntan. O sea, es muy complicado encontrarse un unicornio. Pero está Chris Evans del otro lado. Está Mira, Capitán América. ¿A quién elogias? Está Capitán América y uno de los... Bueno, y Dakota Johnson es Bueno, una sí. absoluta belleza, Sí. ¿eh? Realmente es hermosísima. Hija de Don Johnson y de Melanie Griffith, ¿no? así Dakota Johnson, que se hizo archicélebre con las bravas escenas que tuvo que hacer en 50 sombras de Grey y luego en la secuela, ¿no? Oye, y Pascal siempre trae como la miradita así de galán, ¿no? Sí. El unicornio Pedro Pascal es el de café. Ajá. Es que, Para o los que sea, nos ven en estamosalaire.com. sí, el que sale de Capitán América es guapo. Pues pero, es Chris o sea, Evans. es que si estaría yo dentro de la historia, me voy con el unicornio. Sí, pero y si no tuvieras la historia, si solo ves esta imagen. Ajá, sí, es solo yo así creo sin que sí me voy antecedente. con ¿cómo se llama? ¿Chris él? Evans? Chris Evans. Sí. Pues que sí, son... una película que vale la pena ver y que sí se aleja de de lo tradicional que te puede ofrecer Hollywood en términos de algo que desde antes de entrar a la película tú interpretas como comedia romántica, ¿eh? Ajá. O sea, tú dices, seguramente es una comedia romántica, ¿no? Y incluso por el tipo de sinopsis que te plantean, piensas que es una comedia romántica. Al final de cuentas no pasa tanto por la comedia, por lo que ya expliqué, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Yo fue eso, cuando a mí Dai me dice, vamos a ver esto, fue como, ok, vamos, pues... Sí, es que... O sea, muchas ganas no tenía, pero al final, y también lo mencionaste, teacher, esto de que te deja pensando alrededor del valor que tenemos las personas. Y el valor, más allá de, aunque el título lo dice como amores materialistas, más allá de cuánto valgo por lo que soy, por lo que represento, por Claro. dónde me encuentro, por cómo me relaciono, ¿no? Sí. O sea, eso al final me parece fundamental en la narrativa. Y el cuestionamiento muy elegante, muy sutil, velado si se quiere, que hace Celine Song de estas tendencias contemporáneas, tristemente, de pues ganar por encima de amar, ¿no? Y de que pues tanto tienes, tanto vales. Ella dice, perdón, la gente vale por lo que es en esencia, por lo que es en cuerpo y alma, ¿no? Teacher, con esa narración me hizo acordarme de mi ex. Dice oro, el amarillo del oro. Le gustó más que lo que yo le ofrecí y ahora ya tú no estás aquí, oro. De Bronco. De Bronco. Así es. Buenas tardes. Saludos a todos. Creo que es tema de películas de amor. Ese tema de películas de amor ya está muy repetido. Como la de Will Smith, como Mujer Bonita y estos. No, pero es distinto, ¿no? Pues he tratado de destacar, digamos, por qué la película se separa un poco de lo esperado, ¿no? Y de lo que hemos reiteradamente visto en otros filmes. Claro que pues hay muchas cosas que tienen que estar pues para que brote lo diferente, ¿no? Claro, claro.
Bueno, de comentar que dices que Pedro Pascal ya es un actor que está muy visto en los últimos años. Bueno, lo que Desde sé es Gladiador. que... Y no lo digo yo, No, sí. todo el mundo dice, ¡ay, otra vez está Pedro Pascal acá! Y mi pregunta es que si realmente marca una diferencia en esta película su actuación, Pedro Pascal. O sea, porque está muy encasillado en Los Cuatro Fantásticos, en Gladiador, Sí. pero ¿hay un diferenciador? Yo pienso que no. Vamos, para mí puede haber habido 10 o 20 otros actores que significaran exactamente lo mismo. Pero también te das cuenta, ahí sí, te das cuenta de que la producción, los productores dicen, a ver, ya tenemos a Dakota y a Chris Evans. ¿Con quién? Es decir, para que, mira, lo voy a poner de otra manera. A la película puedes ir porque te encanta Dakota Johnson, o las chicas porque les encanta Chris Evans, o también las chicas porque les encanta Pedro Pascal. Entonces, si juntas a los tres, Sí. ya vas bastante de gana en términos de la presunción de taquilla. Y efectivamente la película ha metido bastante dinero, ¿no? Bueno, ¿esta película está en cartelera? Está en salas. ¿Está en salas? Sí, sí. Ok, todavía se puede ver en salas. Entonces, esta cinta que nos comparte hoy Alfredo Naive, que tiene que ver, Alfred, con pues estas historias que ya nos platicas, ¿no? Con detalle de cómo se arman y tal, pero que al final terminan siendo distintas, ¿no? A otras que hemos visto. Creo que sí, que en este caso la película es distinta y mejor de lo que más o menos esperábamos, con la experiencia que ya uno viene teniendo de muchos años de ver cine norteamericano planteado desde una premisa al menos de comedia romántica, ¿no? Lo que los propios norteamericanos llaman las rom-coms, ¿no? Romantic comedy, ¿no? Pero digo yo, a fin de cuentas me parece que no es una comedia, y me parece que Win igual no la sentiste una comedia. Sí, no, totalmente. O sea, al final es una película, sí, de una historia de amor en el medio, pero habla más como de cómo relacionarse, ¿no? Y recordemos, digamos, al menos en lo básico, lo que es un melodrama, ¿no? Una película, bueno, en este caso, hablando de cine, un melodrama sería un film que más que entrarte por la razón, te entra por el corazón. Exacto. Ese es el melodrama, ¿no? No te entra por la razón porque la razón de alguna forma rechazaría ciertas cosas que como que de alguna forma vienen más o menos trampeadas o calculadas. Pero el corazón no tiene ese filtro. En el corazón eso entra sin filtro. Y entonces a partir de ahí es donde la película empieza a funcionar, ¿no? Sí, genera un sentimiento. César Morales, el personaje de unicornio fácilmente podría ser Isra. Es bien parecido y de mundo. Es esta Isra. No, hombre, sí. Es que sí me quedé pensando, ahorita que tú dijiste como a quién pondría si no fuera Pedro Pascal, pues a ti Isra, ¿no? Ah, no, sí, claro. No, pero a lo mejor, sí. A lo mejor dices, Alfred, hay más candidatos o habría más candidatos, pero también aprovechando el momento de la taquilla, hay que enganchar a la gente con actores que garanticen esa parte, ¿no? No, claro, está claro. De momento, el actor de moda, y bueno, la prueba es la cantidad de películas. Sí, en este momento hay como 3, 4 en cartelera de él, ¿no? Es Pedro Pascal, ¿no? Sí, efectivamente. Que a mí personalmente ni siquiera me parece, en términos ya de actuación, hombre, la película está muy bien actuada y él está bien, pero ni siquiera me parece algo que le dé un plus en ese estamento de calidad de actuación. Un plus especial, no lo creo. ¿A quién más habrías puesto? No lo sé. ¿A Tom Holland? Tendría que pensar. ¿El Spider-Man? Mira, si te sientas a anotar, sí agarras 15 nombres. Sí captas 15 nombres donde dices, este está muy bien para esto. Thor, está muy bien ¿cómo para se llama esto. el de Thor? Chris algo, ¿no? Sí. Howard. No, Hemsworth, ¿no? Hemsworth. ¿no? Ajá. Él también, pero hubiera sido ahí como decisión de superhéroes, ¿no? Si lo trasladas a... Ándale. Otro que últimamente estuvo mucho de moda, no tanto, pero que es casi certeza de taquilla, es Ryan Gosling, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. ¿Verdad? Sí, Ryan Gosling hubiera... Desde que hizo The Notebook, ¿no? Diario de una pasión. Sí, y luego de ahí lo han traído. Bueno, La La Land, Barbie. La La Land, sí. Oye, hay mensajes de YouTube que compartimos aquí. Buenas tardes, dice, no soy de aquí ni soy de allá. ¿Qué opinión le merece al experto y al panel la serie de HBO
Marcial Maciel, El Lobo de Dios. Hay ¿Ya que viste? verla. No, yo no la he visto, pero Recién. yo creo que sí hay una digamos, si se quiere, una triste, pero obligación de ver la película, ¿no? Digo, de ver la serie. Sí, la serie. Ya la historia es complicada, ¿no? No, Entonces, vaya que es ¿con Es qué? el tema, claro. y dolorosísima, Sí, no, hay, sí, sí. no hay ninguna duda, ¿no? Las participaciones de Pedro Pascal es tendencia, dice. Lo mismo sucedió en su momento con Johnny Depp, con DiCaprio, Sí, sí, sí. Hugh Jackman, Robert Downey Jr., los ves hasta en la sopa por algún tiempo. Totalmente. Y dice el José Luis, pregunta para el teacher, ¿ya vio la nueva versión de la película Viernes de Locos? No la he visto. No, ¿verdad? No la he visto. La que ya vi, porque aquí me pedían que hiciera algún comentario, es La Hora de la Desaparición. Ujú. Y platicaremos, Dios mediante, en 8 días de ella aquí. Perfecto. Bueno, pues ahí está la película que nos compartes hoy, Alfred. Teacher, muchas gracias, un gusto como siempre. Un gustazo estar acá, gracias. Gracias. Pausa, regresamos es al aire. Seguimos en Al Aire a través de Radio Buap, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Gracias también a los que nos ven y nos siguen en televisión en estamosalaire.com. Hay ciertas cosas que tienen una gran variedad de precios, de costos. Tú de repente puedes ir a un taller mecánico y vas a pagar determinada cantidad, pero si vas a otro, o si vas al taller de la marca, de repente pagas más. Pero ¿cómo se puede establecer el precio, por ejemplo, de las barberías? Esto lo hizo Profeco, comparó precios en barberías en distintos lugares, en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, y los costos van de 100 a 800 pesos, según los servicios incluidos. Las barberías, sabemos, son establecimientos muy importantes, principalmente en la actualidad, que buscan cortarse el cabello hombres, pero además acceder a otros servicios como afeitado, coloración de cabello e incluso en algunos casos masajes y hasta manicura. Todo lo que se hace ir, nada más que él se lo hace por separado. Es que lo gusta Él va más veces. a un lado va al masaje, a otro lado va a la coloración del cabello, a otros va al afeitado, que ese normalmente se lo dan gratis, y otros el corte de cabello. Ya ahorita que venga nos dirá, pero de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en 2025 se contabilizaron en el país alrededor de 290,432 establecimientos dedicados al arreglo y cuidado personal, ubicados principalmente en Estado de México, Jalisco y Ciudad de México. Como parte de este trabajo, la Procuraduría Federal del Consumidor reveló una lista de precios para tener una idea de lo que estos establecimientos pueden llegar a cobrar. Por ejemplo, precios en barberías de Ciudad de México. Profeco analizó 5 barberías en Ciudad de México ubicadas en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, donde los costos van de 350 pesos aproximadamente. Ofrecen servicios por 650 que incluyen lavado, secado, corte de cabello y arreglo o afeitado de barba. Que no me parece tan excesivo, ¿no? 350 pesos. Pues bueno, Un básico. Y 650 con lavado, secado, corte de cabello, arreglo y afeitado de barba. pero es que lavado, o sea, ¿cuánto tardas en lavar el cabello? Bueno, pero pues ya te... Ay, sí, pero no, a mí se me hace un... Es que sabes que más allá del lavado, que pues, te lo lavas rápido, es el masajito. Es ¿Sí? rico, es rico. O sea, a sí. ver, en Oye, una yo con mujer... periquita ya porque- me quedaba dormido. Cuando me lavaba. En una mujer porque tienes el cabello más largo, es un corte diferente, o sea, como que sí creo. Pero en siempre es esa parte. atractivo Pero el en hombre, el masaje se vuelve adictivo. ¿sí? Sí. Ah, ya sé por qué vas Tú hasta allá. hazle masaje así a un pug y te vuelves su esclavo el resto de la bueno, vida. sí, es diferente. Entonces, igual, cuando te empiezan a hacer así en la cabeza. Nunca. Bueno, no hay unos. ¿Cuánto estás pagando? No hay unos artículos de esos que Sí, no. te rascas así la cabeza como
que es como alambre, ¿no? Sí, de los que son como alambre, que como tipo araña, ¿no? Que se los hace. Ándale. Pero sí han evolucionado las peluquerías, las estéticas, Sí. que ahora han venido, pues, estas barberías que ya en algunas te dan incluso hasta bebidas y cosas así, ¿no? Ya Para que son te otro relajes. tipo de servicios. Pero sí, por ejemplo, cuando las peluquerías, las estéticas que sí te ponían en tu lavamanos, sí, te echaban su manguerita ahí. Y siempre oías como el... Y sí, de espera, repente, todavía no está caliente, ¿no? Sí, o de repente empezó a salir frío y dice, ay, perdón, y ya te hacían así, ¿no? Pero ya ahora con esta evolución, donde ya, siguen existiendo las estéticas y peluquerías, pero estas barberías como que se llegaron a poner de moda y que ya ofrecen este tipo de servicio, además de ofrecerte, como decíamos, bebidas y todo esto, pues ya son más especializados que en tipo de barba, que en tipo de corte, te dejan ahí manos, uñas, tu toallita caliente, ¿no? Que eso siempre es así como de película de Cantinflas, ¿no? Pero, sí. o sea, creo que se ha vuelto mucho más, lo que comentas, de moda por la barba, el cómo te van... ¿Cómo puedes delinear la barba? Delinear la barba. Sí. O sea, en eso sí estoy de acuerdo, porque hay unos que se hacen cada barba. Pero, no, pero eso que te la delinean y te la ponen, es más, hasta te la pintan bonito, y te quitan canas y todo eso. Fíjate, en el Estado de México, Profeco eligió 5 barberías ubicadas en Coatepec y Coacalco, donde los precios por un corte de cabello parten desde los 100 pesos. Yo iba a una peluquería que cobraba 60. Y me dijo, ¿qué crees? Ya va a subir y ahora cobro 80. Dije, no, pues ya no vuelvo. Pregúntale a Ali, que una vez fue una... No, a ver, cuéntanos, Iker. ¿Cómo lo dejaron? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso y cuánto te cobraron? No me cobraron nada. No me digas. Fue gratis al final. Pues no, con qué cara. Así como te dejaron, no, hombre. Sí. ¿Pero qué, le estaban haciendo cosquillas o qué? No, o sea, la verdad es que el masajito estuvo bien, pero pues sí, el corte de cabello no fue lo que yo esperaba, ¿verdad? Sí, pero por fortuna crece. Es correcto, sí. No, pero es que a Iker sí se le veía las tajadotas. Sí, yo la verdad es que creía que nomás le estaban dando lata. Y yo te voy a decir, Iker no es que tenga el cabello tan lacio. O sea, lo tiene un poco crespo, ¿no? ¿O no? No lo sé. ¿Sí ubicas a Iker? Y yo le noté, o sea, que eran unos tijeretazos, pero luego ya vi y dije, pues por eso no reclamó. Pues sí, ni modo además que tenemos imágenes. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. ¿Podemos ver? El equipo de producción está al tanto. Podemos ver cómo, mira. Como pues sí habían dejado bien. O sea, yo ya me sentía, de verdad, yo lo veía y estaba indignada. Sí, Kairi estaba muy molesta. Pedía que bajara, que fuera a la peluquería a reclamar lo acontecido. Se le acabó la pila ahí por el medio. O sea, mal acabado. No, qué tristeza. Ay. Bueno, pues pasa, Luego ¿no? quería ir Lalito, le dije, no, Lalito, sí se te va a ver peor. Sí. Pero ya no fue. No, Lalito ya se salvó. Pero mira, en el Estado de México, los precios por un corte de cabello parten de los 100 pesos. El servicio más caro está en 300 pesos, que incluye toalla caliente, corte de cabello y depilación de cejas. Bueno, sí. Pues depende del cliente, porque si va Alonso, sale más barato darle el corte gratis que depilarle las cejas. Precios de barberías en Jalisco. A ver, es más caro. Profeco analizó 5 barberías ubicadas en Guadalajara y Tecalitlán, donde los precios de un corte de cabello empiezan en 130 pesos y llegan hasta 550, que incluye lavado, peinado y arreglo de bigote. Pero fíjate, en Nuevo León el corte más barato es de 200 pesos y el más caro de 800, que podría incluir el corte de cabello, arreglo de barba y otras cosas que no se especifican. Ajá. Pues eso dice la nota de Excelsior. Pero bueno, en todo caso ahí están los precios, que luego sí es curioso, ¿no? Como de repente encuentras unos que dices, bueno, pasa con todo, lo hemos visto en época de chiles en nogada, que de repente hay unos baratísimos y unos carísimos. Y tú piensas, bueno, ¿será tanta la diferencia? O porque está tan barato o porque está tan caro. Realmente tiene que ver con muchas circunstancias que tal vez desconocemos. Pero bueno, pues ahí está. ¿Tú cuánto estarías dispuesto a pagar por un corte de cabello y así, Armando? Pues yo ahorita, por ejemplo, la peluquería donde voy, me cobran 130. Y platican contigo y todo. Pues sí,
Ya me conocen, alguna revista, no, gracias, Edita. También tengo de las... No. Pero sí, no. ¿Pero es barbería? ¿O es peluquería? No, es peluquería. Sí. Es que yo creo que las barberías son las que tienen estos precios más elevados porque se van mucho a la barba, ¿no? O sea, y agregan a dejarte servicios. bien. Incluso, de repente he visto videos, la verdad, nunca he entrado a una barbería. Hubiera sido a que te delinearan bien. El bigote, ¿no? Ajá. No, he visto que de repente les ponen como unas mascarillas. También, sí. Y como que te quitan los pelitos de más, ¿no? Ajá. O sea, en la cara. Sí. Y sí, te van dejando... Pues depende del costo del servicio. Y te van dejando todo bonito. Mira, así como... Así es como novatada la del Iker, mira. Sí, así. Le tocó también. El jugador que por primera vez llega a primera división y lo tusan así. No, pero bien el Iker, bien. Sí. Todo un guerrero. Se aguantó. El desfiguro. No, si yo cuando llegué, sí dije, no, ¿qué tienen que hacer al rato? Vamos a reclamarle a quien le hizo esto a Iker. Sí, pero no, ¿cómo crees? No, me da pena, ¿qué va a decir? Un día que quiera pena salir le debería conmigo, de dar a ya. la persona que te cortó de esa manera. Ay, no, yo estaba muy molesta. Pero ya luego vi el motivo. Ya sabes cómo es. Y estuviste el doble de molesta. Y sí, yo dije, no, pues, si así Ay, qué cosa. permitiste ese corte, ¿qué no vas a permitir en la vida? Oye, qué bonitos son los perros, ¿no? Sí, y más los de uno. No, también los de otros. ¿Sí? Sí, pues yo luego voy caminando con Kiara y veo, ay, mira qué bonito perrito. Sí, es que tú eres muy visual. Sí. Tú sí. Eres muy fijado. Sí, y además hay razas que dan ganas luego de ir y abrazarlos, ¿Sí? apapacharlos. Por eso Lalito sale a correr, ¿será porque le pues gusta? no ves que un día lo mordió uno. Sí. Le tiró una mordida. Le rompió su pamps. Es que un gran danés, recordarán esto, ¿no? Que había un video donde un gran danés causó furor en un avión que iba con destino a Puerto Vallarta. ¿Y qué fue lo que llamó la atención? Pues no que viajara un perro, porque hemos visto que en distintos vuelos viene un perro, pero la raza es muy grande. El gran danés es casi un caballo. Sí. Y pues fue captado en un video, un perro de dimensiones gigantes, que ahorita se lo voy a mandar a Lalito para que lo pueda compartir. Pero me llama la atención que que haya viajado con los pasajeros, ¿no? Porque sí. Casi siempre los perros de gran tamaño van en la parte de equipaje, ¿no? Pero es que hay una explicación al respecto. Como pasajero común y corriente, así fue captado en un video un perro de dimensiones gigantes en un avión con destino a Puerto Vallarta, Jalisco, ante la sorpresa de los demás tripulantes. La imagen, lejos de incomodar a los presentes, generó ternura y admiración, pues sin saber el por qué estaba ahí, el lomito de raza gran danés ocupó literal un asiento, el cual fue compartido por su dueño, que en ningún momento lo dejó solo. Cabe destacar que este tipo de perros es conocido por ser una de las razas más grandes en el mundo, por lo que su tamaño, a donde se pare o ande, siempre causa cierto revuelo, y más cuando se observa en un vuelo comercial. Cuando camino con Kiara, bueno, últimamente no nos ha tocado, pero hay un gran danés gris, muy bonito, que es perrita también, y se acerca a saludar y Kiara corre, pero hasta yo corro. Sí, pues. Pero es muy lindo el perrito, y luego suelen ser perros muy nobles. ¿Cómo fue el viaje, perrón? A ver. Bueno, el perro, que viajó junto a su dueño en un avión que despegó de la Ciudad de México con destino a Puerto Vallarta, destacó por su presencia majestuosa, pero sobre todo por su comportamiento tranquilo y apacible durante todo el trayecto. Mientras otros pasajeros mostraban nerviosismo o preocupación por viajar con una mascota de gran tamaño, el can se mantuvo sentado y relajado, ganándose rápidamente el cariño de todos los usuarios de este transporte aéreo. El video fue de forma casi inmediata subido a las redes sociales, provocó que el vuelo y las fotografías se volvieran virales. La reacción general fue de sorpresa ante el contraste de su tamaño y su naturaleza calmada, que lejos de intimidar transmitía una sensación de paz y dulzura que pudo ser percibida debido a que su cabeza sobresalía de todos lados. Uy, beso. Mira nada más. ¿A poco no estás esperando que te diga, ay, yo quiero que me den una dona? ¿Una Scooby galleta? Ándale. Pero ¿por qué viajó el perro ahí? A ver, ¿por qué?
Ante las imágenes surgieron diversas dudas del por qué el gran danés pudo viajar a Puerto Vallarta debido a que en el mayor de los casos las mascotas no suelen hacerlo por reglas de las aerolíneas. De acuerdo con la información, este caso fue especial pues se trata de un animal de apoyo emocional, por lo cual se permitió que este volara junto con su dueño en el pasado viaje, quien tuvo que comprar los 3 asientos de la fila para mayor comodidad del lomito. Las características del gran danés, además de su tamaño, radican en su carácter que es amigable, dócil, lo que lo convierte en un excelente... Se porta mejor que el Iker. ¡Piso! ¿Sí? Estoy esperando que pasen los cacahuates y los refrescos, mira. Pero ve qué bien portado, perrito. Yo quiero saber cómo se sentó. No, sí da, ¿no? Para que esté sentado. O sea, a ver, si es un perrito alto, por eso sobresale de las cabeceras. Pero sí va bien sentadito. De hecho, hasta cinturón debe llevar. Sí, se ve que va como derechito, ¿no? Uh-huh. Su temperamento muy equilibrado, muy ecuánime, ¿no? Sí. El perro va esperando ahí indicaciones. El ejemplar demostró estas cualidades brindando una experiencia positiva tanto para su dueño como para los pasajeros del vuelo. Y bueno, pues sí, ahí quedó. Sí hay razas que son más inquietas, hay razas que tienen otras características, pero sí llamó la atención este gran danés por su enorme tamaño, pero además por la paz y la todo tranquilidad. Tranquilo, todavía cuando llegó el avión dijo, ahorita que bajen todos, ya nos bajamos nosotros. Oye, que no, espera, tranquilo, ¿no? Su dueño ya se quiere bajar y no, espera, tranquilo, ¿no? Que nunca he entendido cuál es la prisa de la gente cuando aterriza un avión. Que ya empiezan y se quieren pasar y se quieren... Bueno, yo creo que depende... Bueno, no, hay gente que tiene claustrofobia, se les llama cuando es lugares cerrados. Pues a lo mejor hay gente que ya quieren, bájate. No, quiero piso. Sí. Pero pues ahí dice uno, se trae más prisa que yo, pásele, pasa nada. Ya ahorita pues todos tenemos que salir. Sí, no me van a dejar aquí porque yo no me voy. Y ya me quedo, pues no. Pero es que aparte también terminas, saliendo, corriendo del avión y vas a traer tu equipaje. El equipaje todavía no lo bajan, todavía tienes que estar esperando ahí, ¿no? Entonces no hay veces que todavía no llega. ¿No? Sí, es todo un tema. Pero en fin, si de repente tenemos muchas prisas para cosas muy raras, ¿no? O sea, una de ellas es esto, ¿no? Para bajar del avión. ¿Sabes? Lo que... siempre he considerado que es el lugar más amable del planeta es la puerta del cajero automático. Siempre el que va saliendo detiene la puerta para el que viene. No dicen ni buenos días, no nada, o sea, pero te esperan a que llegues para que tomes la puerta del cajero. Pero hay otros lugares donde somos muy gruñones. O sea, basta que vayas a un centro comercial, que haya mucha gente buscando lugar y de repente venga el que se mete en sentido contrario porque ya vio un lugar que se quedó de un lado. Es espantoso. El que está parado donde ya no le toca ese lugar, pero te empieza a echar para atrás para meterse en ese lugar que van a salir. O sea, no puede hacerse para atrás, no hay manera que se haga para atrás porque tú estás parado atrás. Sí, pero eso no les importa. Ajá. Y la verdad es que uno ya a determinada edad dice, ¿qué vamos a estarnos peleando por eso? ¿Quieres entrar a este lugar? Entra. No hay ningún problema, yo ahorita me doy otra vuelta. No tengo mayor inconveniente. Bueno, eso es cuando no tienes prisa. Y aunque tuviera prisa, ¿por qué me va a valer la pena bajarme a echarle pleito a alguien? Porque si no supo respetar los lugares, menos va a respetar lo que le vaya a decir. Difícilmente va a decir, ay, sí, no me había dado cuenta, tiene usted razón, estaciones usted. No, se va a poner ahí, se va a poner bravucón. ¿Para qué? Ya, mira. Oye, yo lo vi primero. Que fluyan, que vayan. ¿Y tú estás viendo cómo veo yo? Exacto, sí. Sí, pero también, ¿qué pasa, no? Que esos mismos son los que yo creo que cuando apenas acaba de poner el verde y tocan. Ay, eso es espantoso. Así es que yo de verdad que cuando más me pitan, menos avanzo. Menos, ¿vale? O sea, lo tuyo ya es una venganza. Sí, lo mío sí. Si me pitas, menos. No, yo no. A ver, es que también tiene uno que considerar qué pasa en el otro lado. Y ya está así parpadeando, entonces ya me paso. Se queda. Sí, lo tuyo ya es maldad. Buenas tardes. Los verdaderos hombres solo van a la peluquería y el costo es de 50 pesos, dice aquí. Ah, mira. La verdad, eso del lavado y el engrasado ya es para otro tipo de personas. No, es bonito que te laven. No. Y que te engrasen. También. Que Dios tenga en su gloria a mi peluquero que me atendió desde niño hasta ser adulto, el famoso cuate de la 21 Sur en Volcanes.
Bien que sabe el señor Manuel de las revistas. A ver, es que nosotros vivimos esa época. Llegabas a la peluquería y cuando llegabas con familiares te daban tu 1000 chistes, el condorito, alguna historieta, el capulinita. Cuando ibas solo te decía, ahí también tengo de las otras, joven. Ajá. Sí, bueno. Tenían sus guardados los peluqueros. Sí, y te apretaban duro acá la capita esa que te ponen. Ándale. Que luego te ahorcaba, ¿no? Sí. Pero ya es bonito ir con alguien que ya sabe cómo es tu corte. Ya no necesitas explicarle, ¿no? Sabe. Por eso Manuel no deja su a mi peluquera de confianza. Y mira que estás en San Juan del carajo, pero hasta allá va. Sí, hasta allá voy. ¿Sí? Pues es que así es, ¿no? ¿No te ha pasado que haces una gran travesía por ir por algo que te gusta? Tiene mucho tiempo que he dejado de hacer eso. ¿Sí? Sí. Me da más flojera decir, ay, no, ya, no. Bueno, es que entonces no te gusta tanto. No, sí, o sea yo sí soy capaz de cruzar la ciudad entera por ir por una cremita de la California. ¿Sí? Por un sorbete, por una champola a Veracruz. Bueno, ya no lo he hecho, pero antes iba, echaba mi champola y me regresaba. Al Puerto Jarocho. Ah, bueno, sí. Pero no, fíjate que últimamente es como... Ay, no, sí, ya valoras más tu bienestar y tu cansancio. Sí, haces bien. Sí. Ya de determinada edad hay que valorarlo más. No, soy demasiado joven. Ya mejor pídelo. O luego dices, te cobran más caro si lo traes. Oye, ya mejor digo, todavía no, mejor ni llegues. Pasa primero por aquí. Y luego llega a la casa. Ay. Bueno, gracias a la gente que está en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire. Hola, me identifico con Kairi. Cuando te tocan porque se quieren pasar el alto y te están tocando el claxon para que tú también te pases porque no viene nadie del otro lado. Ah, bueno. Con esos aún me tardo más en avanzar cuando se pone la luz verde. Claro, siempre y cuando hayan revisado que no sea una vuelta continua y ustedes estén parados donde la gente puede dar vuelta continua. Pero ya es muy raro tener una vuelta continua. Luego hay gente que se para en el carril que va a dar vuelta. Entonces se enciende la flecha para dar vuelta y ellos están parados porque ellos van derecho. Ellos no van a dar vuelta. Sí, no, y se quedan ahí, eso no es correcto. ¿No? Entonces sí, yo hay cosas que... Tendrían que ubicar. Que sí veo que... Bueno, es más, cuando me toca dar vuelta y... O sea, la gente se pasa del otro carril y se pone en la mitad y tú ya no puedes cruzar esa calle porque pues, ya se pusieron a la mitad. Y todavía está ya parpadeando y en rojo y todavía se aceleran un poquito más. Y dices, ¿cómo? Me tienes que dejar pasar. Pero esa gente... Sí, pero normal, es que otra vez voy a ese razonamiento, que te va a evitar muchos corajes. A ver, si este señor está aventando el coche de esa manera, es que no tiene ningún tipo de educación, no tiene ningún tipo de conocimiento de las reglas de tránsito y tal. ¿Para qué me voy a poner a discutir con alguien que claramente... Que no maneje. No va a entender nada. Pues sí, pero eso no se lo tengo que decir yo, se lo tendré que decir una autoridad. Pero pues dan las licencias como si fueran larines. Saludos cordiales al gran equipo de Al Aire. Lo bueno de las peluquerías de antes era cuando te terminaban de pasar la navaja, era el alcohol cuando te ponían en el cuello y las patillas, que te ardía hasta el pelito de la nariz. Bueno, pero eso era bueno porque te quitaban todo el... Ay, sí, pero es cierto, terminaban con la navaja y te echaban el alcohol y te decían... Aquí en Amalucan hay una parte donde no es vuelta continua, pero los micros te avientan el camión para que te pases el alto. Ah, bueno, eso es distinto. Diría un señor de noticias de las 2 de la tarde en Oro, usted maneja a la defensiva. No, yo más bien le abro camino a la gente que trae prisa por ir a hacer tarugadas, ¿no? Vaya usted a la velocidad que guste, yo no tengo por qué ir a la par. Peluqueros, barberos, la avenida Juárez, Paco y Heriberto, dice. Ah, bueno. No, señor Manuel, pero de verdad hay conductores que no saben manejar ni hacen uso correcto de los carriles. Sí, esos existen. Sí. Y muchos de ellos lo entiendes porque a veces la necesidad te lleva a eso. Que de repente hay gente que ve en los servicios de transporte una opción de ingreso. Y entonces van y se dan de alta y entonces manejan alguna aplicación para transportar gente, pero no tienen ni la pericia, ni la experiencia, ni el conocimiento para estar manejando. Y los identificas rápidamente, ¿no? Pero bueno,
si de repente la gente no está preparada, pues a veces no tiene que ser uno quien se los esté diciendo, porque luego ni sabes qué te van a decir, cómo vas a entrar ahí en un conflicto, ¿para qué? ¿Para qué? Así me lo marcó la aplicación. Exacto. Sí, o sea, pero además no solo los de aplicación, hay mucha gente que de repente se le ocurre al ciudadano X, el que sea, que en ese momento pone sus intermitentes y se para en el Boulevard 5 de Mayo porque va al cajero y le da igual. Pues evidentemente así, no tienen la más remota idea. Así me pasa cuando voy a comprar mis tortillas. Pero también ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué lo hace la gente? Porque se puede. Si hubiera una autoridad real, no harían eso por el ejemplo de toda la vida, porque en otros países van y ahí sí son muy respetuosos, no pisan, peatón, no pasan, los dejan pasar, se frenan, allá todo, pues sí, porque allá si te pasas te metes en un broncón. Aquí, pues ¿quién vas? Pues si luego ves al de la patrulla que va hablando por teléfono, por Dios. En fin, ¿por qué llegamos a estas reflexiones? Pues porque así somos, de repente. Sí, ¿verdad? De repente. Viendo deprisa, diría. De repente sacamos nuestros traumas, nuestras molestias. Bueno, a ver, un audio. Manolito Mesa, buenas tardes. Yo voy a una peluquería que queda a 10 metros de mi casa y me cobran 40 pesos. Eso sí, para verme bien espléndido dejo el 10% de propina. ¿Cómo no? Saludos. ¿Ves qué bonito? O sea, por 44 varos ya queda al tiro. Mira, está bien. No es... pero ahí sí aplica, tómate el 10%, ¿ves? Ahí sí no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Oye, dicen que está muy callado el Isra. Pues es que no está. No está. En este bloque no está. Pusieron... Ahora sí está muy callado el venerable. No tiene nada que decir en este Anda momento. muy calladito el bamboleiro, dice aquí. Bamboleiro. Yo por eso no voy a la peluquería. Lo hago yo mismo. Yo mismo me rasuro. Mira. Bueno, pues sí, es que hay algunas cosas que puede uno hacer. En pandemia yo apliqué lo mismo. Pues como no podía uno salir, pues yo empecé a cortarme mi pelito. De una manera... No, y me quedaba de un bien. Ya cuando llegaba Kairi, yo ya me había hecho unos cortes. Decía, ya nomás emparéjale. Donde no me veo. Ajá, nomás donde no me veo. Parecía de estos niños que agarraron la tijera de mamá y se empezaron a hacer el corte. Así era el sonido. Yo llegaba a reírme porque decía, no puede ser posible. Yo me hacía de grafilado y todo, pues uno que sabe, ¿no? Que en el espejo se ve al revés. Sí, tenía yo que aplicar la técnica del doble espejo para poder verme de frente. Sí. Pero se da unas tuzadas. No, la verdad es que me quedaba bien. O sea, la parte de abajo, la patilla y eso me quedaba bien porque era con la maquinita. Y ya luego le iba dando a la maquinita hasta que tenemos, ¿no? Pues ya el resultado que queríamos. Isra está callado porque él ya no necesita corte de cabello. De hecho, Isra no ha ido a la peluquería desde 1982. ¿Ah, sí? Hasta ahí, como el pelón pelo rico, cuando ya no tiene, hasta ahí sale. Así se quedó. ¿Sí? Sí. Él ya de repente, pues, dice, ay, mi hermana me cortó el pelo, pero nada más le hace piojito. No. Y él, ay, mi vida, y él piensa que le cortan el pelo. Sí, nada más oye la tijera que es tac, 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 y él cree que se lo estaban cortando. Ya como el niño que se le desconecta el control remoto y él cree que está jugando. Así le hace. Y ni la tijera es el con el que te entresacan, ¿no? Ándale. Es solo para que se oiga. Sí. Bueno, ¿ya podemos ir a una pausa? Sí. Bueno. Es momento entonces de ir a una pausa. Hacemos una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Buap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio y en estamosalaire.com. Vamos y venimos. Con Pipis Planel. Estamos al aire. Seguimos en al aire a través de Radio Buap y en estamosalaire.com. Ya regresó, no sé quién se aventó más largas las vacaciones, si Lalito o la doctora. No sé. Se fueron más o menos al mismo tiempo y regresaron más o menos al mismo tiempo. Yo creo... Yo fíjate que veía fotografías de Pipis y videos y así. Yo dije, no, Pipi ya no. Ya no regresa. Sí.
Fui a donde naciste, estuve Sí, donde... ¿qué tal? ¿A poco no es hermoso? Está hermoso. ¿Viste mi cuna? Vi tu Ahí a un lado de cuna, Champs-Élysées. te fui allá, te saludé desde allá iba a armar Estamos al Aire. Ah, mira, pues lo hubieras hecho, pues ahí está todo puesto. Pero sí, yo creo Lalito más mejor se queda. Allá. Sí, ¿verdad? Sí. No lo dudo. Bienvenida, Pipis. ¿Cómo han estado? Qué gusto verlos. Todo bien, doctora, Ya nos hemos cumpliste mantenido un año así más, a flote. Te vemos Bien, joven ¿no? y rozagante. Ya sabes cómo es uno. ¿Y todos los demás bien? Mi Kairi también. Cuando yo hablo de los chicos. Tú nunca perfecto. Este sillón No sí me te voy das a cuenta adjudicar. que es solo Kiara, tú y yo. Perfecto. Sí te das Exacto. cuenta. A veces Sí. invitamos Acábalos. a Win. Todos los demás son ellos. Nada, es cierto. ¿Cómo han estado? ¿Cómo nos ves, doctora? No preguntes, Israel. ¿Pregunto? No preguntes. No confirmes entonces tampoco, doctora. Los veo bien. Dame introducción ya que estás tan sonriente, tan contento de verme el día de hoy. Sí, la verdad es contento. Y estás preparado y te preparaste para el tema del día de hoy. No me preparé, pero sí para anunciar que hoy vamos a tratar cómo saber cuándo acudir a terapia. Pues cuando esté la terapeuta. Sí, ¿no? ¿verdad? Cuando Porque llegue, se va pues 2 sí. meses. Yo creo que el paso. Ahí está uno afuera del consultorio. Sí, cuando ya estoy llegue. listo para mi terapia, no hay terapeuta. Ya mero llega, ¿no? Ya mero llega. Bueno, yo creo que sí. Primero, el primer requisito que esté la terapeuta. Que estés. Bueno, que eso es un punto importante, el elegir a tu terapeuta, porque muchas veces cuando hablamos de la terapia en adolescentes o en niños, pues el terapeuta es elegido por los papás. Entonces muchas veces a mí me toca recabar lo que es la primera entrevista, que es la historia clínica, donde tú recabas muchos datos generales de embarazo, de cómo desde que nació el ser hasta cómo le va en la escuela y cuál es la patología por la cual tú estás, el motivo de consulta que te tiene por acá, y que a veces para los papás este punto es interesante porque ya te conocen, porque te dieron información, porque se encariñan contigo y evidentemente de ahí vendrá otra parte que es muy importante, que es lo que en psicología le llamamos hacer clic o hacer rapport, y que esto implica, pues, si hago clic con tu hijo, con tu hija, con tu adolescente, con tu pequeñito. Y ahí nada más veo las caritas cuando les digo, pues si no hago clic, ¿qué creen? Pues pues ya nada más llevamos esta sesión y ya la que sigue pues ya no la llevamos porque pues realmente aunque ustedes me están confiando y me están dando la oportunidad de llevar a su hijo o a su hija, pues si no se hizo el rapport o el clic adecuado, pues yo no lo voy a llevar, ¿no? Entonces pues ya se hace del conocimiento y ya se lleva una segunda cita, una tercera, se lleva todo un proceso. El trabajo psicoterapéutico es un trabajo en donde se lleva un método, en donde hay un motivo de consulta y que muchas personas me ha tocado que no se animan a ir a terapia y se están esperando, yo creo que como cuando con el médico, hasta que ya tienes un dolor muy profundo, ¿no? Y entonces ya vas y te atiendes el estómago, el hígado, te vas al fisioterapeuta que te atienda ya un dolor mayor. Y bueno, en la parte psicológica a veces es difícil, por de ahí la idea de iniciar con este programa, es difícil identificar en el termómetro cuándo ya. O sea, ya te dice el paciente, no me siento bien, estoy triste, me veo al espejo, no me reconozco, me desconozco. O a veces hay síntomas que no pueden expresarse, ¿no? Exactamente. Y te dicen, pero no es para tanto, lo ven ustedes con los cuates, ¿no? Entonces yo creo que lo resuelvo yo solito. Y además también tiene que ver, porque cuando tú hablas con alguien que tiene resistencias a atenderse terapéuticamente, oyes en su hablar cuáles son sus creencias. Claro. Entonces, si las creencias desde mi abuelita es yo me aguanto, yo no expreso mi emoción, yo me hago la fuerte, bueno, tarde o temprano va a reventar la bomba atómica, pero evidentemente en la creencia tú estás viendo que no está viendo bien el ir con un terapeuta. O sea, lo correcto es que te aguantes, lo correcto es esta mujer fuerte como lo fue tu abuela. Entonces, cuando tú hablas con una amiga que tiene esas resistencias, escúchala, porque ahí estás anotando, digo con mucho respeto, pero cuáles son sus creencias. Y con el paciente hay que identificar, se vale, cuáles son tuyas y cuáles eran de tu abuelita, o cuáles son de las mujeres o de los hombres de tu familia. Bueno, incluso
platicas con las personas y lo primero que te dicen es, no, yo creo que los psicólogos no son para todos, ¿no? Como que ponen esta parte antes de, pues no, yo no siento necesitarlo, ¿ok? Y cuando caen en una depresión, aún así se resisten porque, como, ¿por qué le voy a contar mis cosas a alguien que ni conozco? ¿Cómo me va a entender? Además, este punto es muy importante. Hablamos de un diagnóstico como lo puede ser la depresión, que es un tema que hay que atenderse y que es serio, pero además, quien padece depresión en una familia no solo se afecta a sí mismo, sino que afecta a su entorno. O sea, no es fácil convivir ahora sí que pongo el ejemplo que quieras, con una hermana que no quiere salir de su cuarto, que está llorando, que le estás viendo que le subimos la comida, que no quiere comer. A ver, a mí me toca muchas veces en psicoterapia, sí, atender al quien está deprimido, pero atender mucho a la familia, a quien te ve todos los días, a quien te acompaña. Muchas veces, incluso cuando hay resistencias a asistir a terapia, ¿qué es lo que me toca hacer muchas veces ya en la experiencia? Es, vente tú. O sea, tú que lo estás padeciendo, tú que lo estás sufriendo, tú que vives con la persona que no ves bien, pero que convives todo el tiempo con esta persona, empieza tú, vente tú. Que eso me pasa mucho con los padres de adolescentes que algo le sucede al adolescente que está mostrándose con su peor versión, digámoslo así, que no lo están sabiendo entender, que no se está sabiendo comunicar y sentirse comprendido. Vénganse ustedes y hasta se quedan como. Sí, el del problema pero es él, ¿no? A quien tienes que componer es a mi hijo. Le dije, yo lo sé, ya me uno a su resistencia también, ¿no? Yo lo sé, pero de alguna manera es un menor, ustedes son los responsables y tú no estás sabiendo cómo tratarlo y yo te puedo ayudar a ver cómo tratarlo. ¿Qué crees que pasa cuando los adultos empiezan a entrar en el mundo del adolescente y empiezan a darse cuenta de algunas cosas que le molestan al adolescente y la empiezan a modificar? El adolescente se siente en la confianza y termina pisando el ambiente terapéutico. O empieza en una dinámica familiar, que muchas veces también el adolescente está enojado. ¿Y para qué voy? Si a quien tienes que cambiar es a mis jefes, ¿no? Entonces, sí se vuelve todo un tema. ¿Cuándo acudir con un terapeuta? Yo creo que es checarnos en varias vertientes. Una de ellas es la física, que es cuando ya empezamos a tener dolor en el cuerpo, de cualquier tipo, ¿no? Este cuerpo que no está durmiendo y que tiene insomnio y que no deja de pensar, ahí nos estamos yendo al lado del pensamiento, ¿no? ¿Qué tanto yo me estoy quitando estos pensamientos obsesivos, intrusivos y que son negativos y no estoy pudiendo yo solito? El cuerpo que duele, pero como si tuvieras una maleta dolorosa con piedras de cosas que estás cargando, que no te estás dando cuenta de lo que te está doliendo y como no las ves, ahí le seguimos, pero duele la espalda baja, pero ya me desconchinflé de alguna parte del cuerpo. Este mal que estamos viviendo actualmente, que es no controlar el estrés, no saberlo manejar. Hablando de la parte física, ahí es cuando yo creo que la gente tiene que saber que el prevenir la salud mental, el asistir con un terapeuta, te puede llevar unas sesiones y te vas a tu casa. Y no que cuando, igual que con el médico, ya llegas con un problema mayor, pues bueno, siempre nosotros como terapeutas va a haber algo que hacer, pero también, soy sincera, hay una parte que dices, ¿y por qué no llegaron antes? Doctora, cuando ya tienen, pues digamos que esto de ya aportar cosas para el estrés y eso que no dejan todo el día, ya es motivo para el que vaya a una sesión, en el caso de mi amigo el Isra, que sigue con el globo ahí en la mano desde hace pues yo creo que Isra desde que lo conocemos, o sea, ya sí empleamos el... O sea, me viste y tu diagnóstico, ¿cuál fue, doctora? No, te vio y dijo cliente. Clientazo, ¿no? Ya. Pero no, hablando, ¿has ido alguna vez a una terapia? No. Sí necesita. ¿Por qué? El caso es también, como dices, saber identificarlo y aceptarlo, ¿no, Pipis? Porque también hay muchas personas que pueden tomar a mal que de repente les digas, oye, te sugiero que vayas a
a ver un psicólogo, una psicóloga, entonces dicen, oye, pues ¿qué me estás diciendo? Que estoy loco, ¿qué onda, no? Pues imagínate, si ven mal el decir te veo enfermo, o te veo mal, o no te veo como la vez pasada, ay, ¿y qué? ¿Tú estás muy bien? ¿O qué? Ya te empiezan al tú por tú a decir todo lo que tú, te ponen todos tus defectos y dices, ya, párale, ya, yo también estoy muy mal y ya. O sea, si en la parte física, yo creo que si entrevistamos a un médico, la verdad luego hasta se han de enojar los médicos de cómo llega el paciente, en qué circunstancias y no se pudo haber prevenido muchas cosas. Yo creo que el tema de la salud mental es algo en donde quienes, voy a hablar de la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Quienes vivieron o viven ansiedad ya en un grado superlativo, en donde ya se alteraron sustancias químicas a nivel cerebral, por eso es que a veces el tratamiento ya llega psicológico y psiquiátrico, no inició ahí, o sea, inició por un estrés, inició por algo que no le pusimos un límite, de alguna manera el cuerpo empezó a decirte, ¿no? Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, no estás durmiendo bien, está habiendo una alteración en tu apetito, estás nerviosa, y para cuando ya revienta es cuando ya llegan a sesión. Y a veces, en algunas ocasiones, bueno, se tiene que acompañar de la parte física. ¿Por qué? Porque ya recordemos que también pues nosotros alteramos nuestro cuerpo. Todo lo que tú no atiendes, pues evidentemente al cuerpo, se refleja en el cuerpo. Oye, doctora, y tendemos la gente tiende a que estigmatiza por género a la atención, ¿no? Caso de ¿por qué las mujeres sufren más depresión? Pero los hombres también lo sufren, entonces muchas veces los hombres nos resistimos a asistir a una terapia, ¿no? Y orillamos a nada más al sexo femenino a que vaya. Como que está ese estigma, ¿no? Y evidentemente está en ambos, en ambos existe la depresión, y yo creo que es esta parte de la que les estoy hablando, que tiene que ver con las creencias, en donde en algunas familias los hombres no lloran, si llegan a expresar los están callando, que yo creo que hasta le pasa a hombres y a mujeres, e incluso tú a veces observando a los pequeñitos cuando se pegan, cuando se lastiman, y aplican el no seas chillón, el no es para tanto, el sóbate, ni siquiera están escuchando qué realmente está sucediendo. Y algo que me toca a mí observar es que a veces hay situaciones en donde incluso la verdad no está en nuestro control, generan impotencia, el mismo terapeuta las escucha y dices, qué fuertes historias, ¿no? Pero a veces este hecho de expulsarlo, platicarlo, hay una magia, ¿no? El paciente, siendo acompañado por el especialista, acomoda algo, incluso que realmente puede llegar a ser muy doloroso o que ya sucedió. Entonces, ¿cuándo hay que ir con el terapeuta también? Cuando no estás pudiendo resolver un duelo, cuando puedes tener un cambio muy positivo, pero me da miedo, ¿no? Un cambio que tal vez lo estabas esperando, quedé embarazada, pero romantizamos muchas cosas y no decimos la verdad. Y la verdad es que me da miedo, mi cuerpo se modifica, hablando del embarazo, y requieren de este acompañamiento. Hay cambios hormonales y muchas veces, ya lo trataré en algún programa, hay personas que pueden quedarse con una depresión posparto y quedarse ahí. Entonces, y nunca fueron atendidos. Entonces ya nada más estamos tapando algo que ni siquiera fuimos capaces de acompañar y de diagnosticar. Y evidentemente cualquier tipo de cambio, ¿no? Hablamos de un pequeño que se cambió de escuela y que te está diciendo, no tengo amigos, papá, no me estoy sintiendo a gusto. Ahí es cuando hay que llevarlo a terapia. Y créeme que luego sí, como Armando bien lo dice, luego yo sí meto mi cuchara y digo, hasta con familiares y que les tengo confianza y que sé que les voy a caer gorda. ¿Y por qué no llevas aquí al chico a la terapia? Y vas a ver que en un 2x3 empieza a adaptarse, le está costando trabajo adaptarse a la escuela o al nuevo sistema. Pues no, ni me lo ha pedido, ¿no? O que ves que vienen de algún patrón repetitivo, de una relación que los ves con relación tóxica y que es necesario trabajar autoestima y que ahí es
el momento donde van a estar un ratito con el terapeuta, y el terapeuta, si es un menor de edad, va a trabajar contigo, te va a decir por dónde, porque entonces los papás, ¿qué pasan? Pues se vuelven locos, empiezan a prohibirles, entonces ya no sales, entonces no estoy de acuerdo, entonces ahora te voy a prohibir esto, y entonces levantan la guerra, el adolescente tampoco se va a dejar, y muchas veces, bueno, es importante que sepan que en la psicoterapia se maneja la dinámica familiar, en donde tienen voz todos los integrantes, y parte de la función del terapeuta es la de negociar y la de moderar y llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, pues es complejo, ¿no? De repente esta recomendación para alguien más. Yo creo que sigue siendo lo primero cuando ya sientes, ¿no? Digo, ahorita ponías el ejemplo con la medicina general, ¿no? Me siento mal, hasta que me siento mal voy, pues en algún momento vas a buscar la ayuda, ¿no? Exacto, ¿no? O evidentemente, ¿qué otro cambio hay, no? Cuando desgraciadamente todo iba muy bien y de repente te vas con el doctor y te dice tienes una enfermedad. Es necesario un acompañamiento psicológico, sí. Sí. Claro. Pues o sea, un tengo cáncer, ¿no? tenga solución o no tenga solución, y sabemos que a veces hay enfermedades que implican el vivir en la esperanza, el me puedo morir hoy o puedo vivir mañana, y ahí le dudan, ¿no? O sea, sí o sí, claro que sí, ahí entra el apoyo del psicoterapeuta, y no lo negarán las personas que lo han llevado, que incluso ya se organizan con su terapeuta, y habrá quien lo llevó, te lo dicen, lo lleva intensivo tanto tiempo, y de repente ya mi terapeuta le hablo y la veo cada 15 o a veces una vez al mes. Bueno, con decirles que yo conservo mi primer paciente de hace 20 y tantos años, o sea, a la fecha sé dónde está. Bueno, actualmente lo llevé chiquito, sé que ya está actualmente casado, que está disfrutando su primer hijo y que no está en México, y cuando se le atora algo, una llamadita, porque realmente yo me sé toda su historia. Entonces, a este paciente que lo estoy recordando ahorita lo conozco desde que entró a la universidad. Entonces me tocó llevar todo en un proceso, y evidentemente pues no requiere de su terapeuta porque pues está bien, pero cuando algo de repente se le atora, a mí me da mucho gusto, no sé, una vez al año recibir su llamadita, y actualmente la maravilla de las redes sociales, yo en videollamada de WhatsApp estoy llevando la sesión y puedo ayudarlo a acomodar algunas cosas rápidamente. ¿Ya ves, Isra? Ya existe métodos. Ahí está la facilidad, sí, que sí, no sí. tengas problema, lo que estás viendo, esperando el base, el resultado. Ahí, siempre y cuando esté disponible la terapeuta. Sí, porque qué tal si a las 9 de la noche ya está dormida. Sí, luego pasa. Sí. Uno ¿no? esperanzado a ver si me atiende a terapeuta. Ajá. Nomás, ¿no? Uno está ahí con su problema enorme. A ver, pero ¿cuántos años la terapeuta está aquí sentada y la han ocupado? Ah, eso sí. La verdad es que sí, también, Isra, no te ayudas. ¿Pueden hacerme una lista en Estamos al Aire? ¿Cuántos años llevo aquí, por favor? Sí, pues ya 15, doctora. Vas para 16. ¿Y de los 15 cuántas sesiones? Pues es que no me he puesto a numerar. Es que dice que no ha necesitado. Saludos, mi hijo tiene 16 años. Desde hace un año se le permitió tener el cabello largo, pero no se peina para nada. Continúa escribiendo el mensaje, okay. Pero todavía no llega. Tiene un desastre su pelo. Es limpio, pero es un tema. Y yo peleo mucho con él. ¿Qué hubo, doctora? Adelante, que ese papá asista a la sesión de terapia y que descubra qué hay atrás de ese pelo, que no sé, que está con rastas, que ya nacieron ahí las ardillas y... No, dice que está limpio, pero arañas. que no se lo peina, y eso y que evidentemente no voy a hablar del cabello, sino de la relación entre ellos dos, y qué pasa cuando él tiene el pelo largo, en plan aceptación del hijo, ¿no? Ok. Que en todo caso, pues él es su pelo, él sabrá qué hace con él. Sabrá si le queda bien o no. Pues sí. Pero también es un acto de rebeldía, ¿no? O sea, pues si eliminamos el cabello, lo bonito de eso es que vamos a poder trabajar con la relación hijo, papá. Papá. Ok. Que tiene una historia, tiene un fondo. Esa reacción, va a estar muy rico, va a tener muchos nutrientes, y vas a poder descubrir muchas cosas en donde además esa relación con el cabello de tu hijo no es la única que tienes.
que es parecida. Es la más evidente, pero puede haber más. Por lo general nuestros hijos nos evidencian las relaciones que tenemos con los demás. De otros no va a ser el cabello, pero va a ser un conjunto de sensaciones y de emociones muy parecidas en donde yo te enjuicio a ti y no me parece. Ok. O sea, Ándele. es muy interesante. Evidentemente, ¿a qué te invito? Vente a chismear, ¿no? Ahorita lo que yo estoy diciendo es algo que no es real porque no te estoy llevando, pero evidentemente te hablo de los casos que he llevado, ¿no? He llevado a los greñudos, sí los he llevado. De hecho, mi primer paciente, el que les estoy refiriendo, qué chistoso, su primera sesión es pelo largo en la cara y gorra. Y para mí fue, ¿dónde están los ojitos? ¿Me está viendo o no me está viendo? O sea, haz de cuenta la línea del aro y gorra. Como escondiéndose tras algo, y yo ¿no? me acuerdo que me lo pasaron al consultorio y fui al baño y cuando regresé dije... O sea, ¿No era el Win? Así el Win greñudo, pero con los pelos en la cara y gorra. Dije, madre de Dios, yo era como por dónde empezamos. Que así había uno, ¿no? ¿Te acuerdas? Del Capitán Cavernícola. Sí. Ajá, sí, sí. Y así llegué al consultorio y bueno, por supuesto, actualmente es profesionista con su cabellito cortito, entonces yo creo que es la magia que tienes de averiguar solo, acercarte a tu hijo y ver qué onda. Sí, ¿no? que es una revisión más profunda, no tiene que ver con si tienes el pelo largo o el pelo corto, ¿no? Alguna historia. Ni que una cosa te haga mejor que otra, sino hay algo detrás, ¿no? Bueno, muy bien, doctora. Un placer tenerte de vuelta. Aquí voy a estar ya todos los martes. No me digas, ahora sí. Ya les dije a los radioescuchas que me den chamba, que me pongan temas, que como quieran quiero y vamos viendo, porque si me espero que el Isra me pida terapia ya me dio diciembre. Porque tú luego no estás. Eso sí. No, eso ya son El Isra me dijo, mira, apapachando eso, porque entonces... Isra me dijo, para tu cumple yo voy a terapia, así me dijo. Sí, no estabas. Y no estabas. No es cierto, yo felicité a Manolo por Face, yo ya estaba. No, ¿Ya estabas? físicamente no estás aquí en el diván. Así es. Sí, porque Isra quiere la sesión bien puesta. Y todo. Así yo no puedo. Bueno. Ya, Trabajar, dejo. ¿no? Pues, ¿qué ¿cómo? opinen los radioescuchas? Yo ya no me desgasto. Doctora, muchas gracias como siempre. Gracias, chicos, un placer verlos. Gracias. Vámonos, Kairi. Nos vemos, que tengan una excelente tarde. Adiós. Gracias. Armando. Gracias, buenas tardes, cuídense mucho. Vámonos, Lalito. Adiós, amigos, que tengan una excelente tarde. Adiós, Iker. Vámonos, nos vemos y nos escuchamos mañana. Isra. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3. Gracias a Cristian Ibáñez en los controles Radio Guapa. Bueno, pues muchas gracias. Sigue Alex Ramírez con Cantares. Quédense en la frecuencia universitaria. Mañana a las 3. Aquí los esperamos en el aire. Pásela bien. Adiós.